Estamos hablando aquí, ¿verdad?, añadiendo virtudes a nuestra vida cristiana. Segunda de Pedro 1, verso 3 en adelante, vamos a leer. En el día de hoy vamos a hablar del subtema añadiendo piedad a nuestra paciencia. Añadiendo piedad a nuestra paciencia o a la paciencia. Segunda de Pedro 1:3 dice lo siguiente. ¿Están ahí? Ok. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Bueno, ya nosotros al iniciar este subtema, esta parte de la serie, estamos hablando en la serie La verdadera fe cristiana, ya hemos entendido al iniciar que debemos de añadir fe, virtud a la fe. ¿Verdad? ¿Qué es virtud? Perdón. Virtud es excelencia moral y total entrega a la fe. Es lo que evidencia, es lo que muestra de que estamos viviendo una fe viva. Bueno, a esa virtud debemos de agregarle conocimiento. ¿Por qué razón? Porque una virtud o una vida entregada en excelencia, la palabra excelencia tiene que ser o tiene que consistir en la palabra de Dios. Eso es lo que lo hace excelente. Al conocimiento debe de aplicarse dominio propio. El dominio propio es el control de nuestra carne, de nuestros deseos carnales, para poder dominar aquello que se opone a la voluntad de Dios. Al dominio propio hay que añadir paciencia, y la paciencia es, hablamos el domingo pasado, soportar las aflicciones por causa de la justicia. Hoy vamos a hablar de añadir piedad a esa paciencia. Ahora, en segunda de Pedro 1:3, en el verso 3, creo que estamos ahí todavía, el texto inicia diciendo lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, luego dice, nos han sido dadas por su divino poder. En otras palabras, ya Él nos dio la vida y ya nos dio todas las herramientas necesarias para vivir conforme a la piedad. ¿Están de acuerdo? ¿Todos? Bueno, la vida es lo que hizo Dios en nosotros, nos resucitó a todos. ¿A cuántos nacieron de nuevos en Cristo? Bueno, ese es el trabajo de Dios en nosotros, eso lo hizo Él solo, pero fue por medio de la fe, al confiar en la gracia o confiar en la salvación de Cristo. Por medio de la fe recibimos eso por gracia, no lo ganamos, no lo merecemos, no lo heredamos, es por la fe al confiar en lo que Él hizo, me otorga la vida. Efesios 2 dice claramente que Él nos resucitó. Ahora, ¿por qué nos resucitó? ¿Cómo era que estábamos muertos? Era en hacer justicia y vivir en santidad. Ninguno de nosotros teníamos esa capacidad, ninguno. Pero al venir a Cristo, el día que entregamos nuestra vida, Él nos dio la vida para que ahora vivamos en piedad. Bueno, una vez nacidos de nuevos, todos los nacidos de nuevo tienen la capacidad de ahora vivir conforme a la naturaleza de Dios. Ahora, hay una, no sé si llamarle doctrina o una predicación por ahí que he escuchado, que dice que como somos hijos de Dios, somos dioses pequeños, o que tenemos el poder igual que tiene Dios como hijos. Cuando la Biblia habla de ser hijos, no se está refiriendo a Dios, a diosesitos, o diositos, o Dios Junior, como le dicen por ahí. Se está refiriendo a la naturaleza de la vida moral de Dios y el carácter de Dios, para que nos conformemos a su imagen, en santidad, en justicia y en verdad. No en poder de decir yo declaro y decreto y creo y que nada de eso. Todo eso es usurpar el trono de Dios. Eso es usurpar la posición del juez.
Nunca vamos a ver un abogado tomar el martillito de madera y él dicta sentencia, ¿verdad que no? Eso lo hace el juez. Pero nosotros como hijos imitamos cómo vivió Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, lo hizo con el fin de dejarnos ejemplo. Él no tenía que hacer lo que hizo. Lo hizo para que lo imitemos ahora en el Espíritu Santo. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ahora, como dice Romanos, estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Ya no más debemos de entregar nuestro cuerpo como instrumento de injusticia o de pecado o de iniquidad. Ya no más nos entregamos a eso. Si usted y yo hoy en día todavía pecamos, debe ser por la falta de madurez, de crecimiento o por el proceso de transformación. En otras palabras, cuando practicamos es para perfeccionar. En la práctica fallamos, ¿sí o no? Vuelvo al ejemplo del arquero. El arquero puede estar allí de manera devota y entregada y diligente, tirando la flecha para dar en el centro. Pero ¿la va a poner toda en el centro? ¿La va a encajar allí todas? Sabemos que no. Ese es el pecado que Dios entiende. Pero si usted baja no sé si se llama la alforja allí la bolsa de las flechas y la pone en el suelo y se pone a hacer otra cosa, eso no se llama práctica. Esa no es la vida cristiana. Esa no es la entrega o la práctica para perfeccionar nuestro caminar. Bueno, la piedad tiene que ver con la actitud y la total devoción a Dios. Esa es la piedad aquí. Vivir bajo la naturaleza de Dios. Ahora, ¿cómo podemos de manera individual vivir como Dios vive? Bueno, ¿lo encontramos dónde? En la palabra de Dios. Es así como encontramos cómo Dios es. Yo estaba pensando mientras adorábamos al Señor y me llegaba, no sé si Él me lo dio, no sé, pero me llegó esto a la mente, de que ir a la presencia de Dios consiste en tener la misma posición de Dios. Relacionarnos con alguien quiere decir que somos iguales, pensamos iguales. Usted nunca van a ver dos amiguitos, ¿verdad? Como por ejemplo, ayer veía yo a dos hermanitos jóvenes, a Peter y a Yoldi, por ejemplo, se llevan bien. ¿Por qué piensan que se llevan tan bien? Primero porque son hermanos en Cristo, pero también le encantan el béisbol a los dos. O sea, tienen algo en común. Ayer yo los miraba y se pasaron el día entero hablando y compartiendo. Entonces, tenían algo en común, ¿sí o no? Esa comunión es lo que los une a los dos. Tienen algo en común. ¿Qué es lo que permite que entremos a la presencia de Dios? Que tengamos algo en común. ¿Cuál? La santidad y la justicia. Por eso es que la palabra confesión significa homologeo. Homo significa lo mismo y logeo, logos o logia, cuando decimos analogía, logía es estudio. Entonces ahí vemos que esta palabra homologeo significa pensar lo mismo, hablar lo mismo, amar lo mismo, pensar lo mismo, buscar lo mismo. Esa es la piedad. La piedad es andar conforme a Dios. Entonces, ¿cuántos no quieren estar en la presencia de Dios? ¿Cuántos no quieren cada día estar allí y cuando oramos queremos que algo se mueva, aunque sea que la tierra tiemble? ¿Sí o no? Queremos algo de Dios. Pero Dios, al inicio del servicio hablábamos de cuáles son las condiciones de Dios para entrar en su presencia. Yo estoy seguro que todos queremos estar allí. Si no, preguntémosle a Pedro cuando se manifestó Jesús allí en la transfiguración. Le dijo, vamos a quedarnos aquí, Señor. Ya, aquí está bien. Porque en la presencia de Dios allí hay paz, hay amor, hay gozo, hay todo lo bueno. Bueno, así como Dios es en moral y carácter, eso es lo que Él quiere, que lo imitemos en esa parte. No como hoy vemos en las iglesias, que quieren tener todos los dones que apantallan, ¿verdad? Don de sanidad, porque lógicamente todo el mundo se enferma y se te hace la fila y la gente te busca. Don de profecías, porque el profeta todo el mundo lo llama. Llámate a fulano que él sí Dios le habla. Y eso es igual, yo le llamo eso como consultar a un brujo. O sea, llamar a un hermano para que Dios me hable, no es malo que el hermano te diga, así te dice el Señor, pero buscar a un hermano para que Dios te hable, ya el sacerdocio lo entregó a la iglesia. Ya no hay un mediador más que Cristo. Y ahora el Espíritu está en nosotros y tenemos la sangre que nos permite entrar al lugar santo. Ahora, yo no estoy hablando de que no debemos buscar consejería, dirección en la iglesia, en lo ministerial, pero no debemos de confiar en, yo tengo una tía que Dios le habla mucho, vamos a llamarla. Eso tiene como dos caras allí, parece como consultar a un brujo, ¿verdad? Un intermediario. Pero sí debemos de buscar al maduro para entender, por ejemplo, el consejo. Hay que buscar consejo, yo busco consejo. Pero aquí vemos que ya tenemos entrada, ya podemos cada uno de nosotros entrar.
pero hay condiciones que el Señor nos pide. O sea, nadie puede entrar sin santidad. La palabra lo dice claramente. Bueno, yo quiero definir la palabra piedad. La palabra piedad, por ejemplo, han escuchado la palabra impío, ¿verdad? Bueno, impío, la palabra pío significa santo, ¿verdad? Impío significa una persona impiadosa o impiedad. Es lo contrario a una persona piadosa. Pío es santo, impío es una persona que no es santa. Entonces, nosotros no somos impíos, nosotros somos piadosos. Pero lo que identifica la piedad en nosotros es la práctica. No es tanto el dicho, sino lo que practicamos, buscando esa piedad. La palabra piedad en el griego es una palabra que se compone por dos palabras diferentes. Unidas es piedad, pero una primera parte, bueno, la palabra completa es eusebeia en el griego, pero significa bien, de donde viene la palabra benigno, bueno, bondad, todo lo bueno. Pero sebomai, que es la palabra sebeia que se ve ahí, es la palabra ser devoto. Ahora, aquí lo que queremos entender, porque entendemos lo que es bien, lo que es bueno, queremos saber qué quiere decir aquí la palabra devoto, ¿verdad? O devoción. 3 palabras yo voy a utilizar. Número 1, pasión. Palabra número 1 es pasión. ¿Qué es pasión? Es la total entrega hacia alguien o algo. Es una persona que vive apasionada por algo o por alguien, ¿verdad? Una persona apasionada normalmente se le nota por fuera. ¿Sí lo notan eso cuando alguien es bien apasionado en lo que hace? Bueno, ahí vemos que esa palabra pasión significa una entrega tan intensa por aquella cosa o persona que se demuestra por la práctica de buscar eso, ¿verdad? Por ejemplo, también la palabra para devoto es fervor, ¿verdad? Es ese fervor en el corazón de que siempre está, incluso el afán es un fervor por el dinero o por trabajo. Siempre se siente aquí como una inquietud, no hay paz porque hay que salir a buscar el dinero. Ahí puede haber un fervor. Pero la tercera palabra es la que quiero hacer hincapié un poco, es la palabra inclinación. Estamos definiendo lo que significa devoto. Ahora, inclinación aquí es utilizada para el corazón. Por ejemplo, ¿a qué estamos inclinados? Cuando yo leí esta palabra inclinación, me llegaba a la mente un objeto, por ejemplo. Vamos a pensar en una columna de hierro, ¿verdad? Y suponiendo que esa columna se caiga o medio se ponga de lado y caiga en una pared. Ahora, eso es inclinación, ¿verdad? Eso es inclinación. Inclinación denota algo que tiene toda su fuerza puesta en esa dirección. ¿Lo pueden entender? Entonces, vamos ahora a pensar del corazón. ¿Hacia qué está inclinado nuestro corazón? Porque a lo que esté inclinado, ahí estará puesta toda nuestra fuerza. De eso depende, de la inclinación del corazón. Entonces, la piedad no depende tanto de lo que buscamos, sino más de la intención del corazón. Porque conforme el corazón quiere, ahí se va a inclinar. Ese peso de esa columna le va a hacer presión en dirección a la inclinación. ¿Sí se entiende? Entonces, el corazón también. Usted le va a poner esfuerzo y mayor énfasis o ímpetu a aquello que usted ama más. Si sus hijos, bueno, va a estar toda su vida inclinada a sus hijos. Si su trabajo, va a estar toda su vida inclinada al trabajo. Si son los deseos de la carne, si son las cosas del mundo, si son la avaricia, no sé lo que es, el corazón va a estar inclinado ahí. Y todo lo que está en nuestra mente es pensando en eso. Todo lo que nos duele va a ser por eso. Pero si estamos inclinados a Dios, el corazón, todo nuestro esfuerzo va a estar puesto en el Señor, ¿sí o no? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? Bueno, la inclinación o preferencia, podemos decir, aquí definiendo devoción o ser devoto, es algo fuerte en nuestro corazón que nos inclina a eso. Ahora, esto no nace de la noche a la mañana. Nadie nace queriendo a Dios. Nadie le nace del corazón buscar a Dios. Es la práctica que nos va revelando quién es Dios y nuestro amor por Él va creciendo. Ahora, yo quiero como iglesia que entendamos algo. Nosotros no somos una iglesia de abracadabra. ¿Entienden eso? Pasa adelante, te pongo la mano, oro por ti, ya, se acabó. No, somos un cuerpo que practica para ejercitarse y perfeccionar. Las cosas no se van así tan fácil. Las tendencias del corazón no mueren así de un día para otro. Hay algunas que sí,
pero la mayoría no. Es la práctica que hace morir lo terrenal. Y lo dice Jesús una y otra vez. En ningún lado Jesús le puso las manos y le dijo, te echo fuera pecado de mentira. ¿Cuántos leyeron eso en la Biblia? Te echo fuera pecado de avaricia. No, hagan morir lo terrenal, dice la palabra. Hacer morir lo terrenal, es un mandamiento. Entonces la piedad es la inclinación del corazón hacia Dios. Y esa inclinación, vamos a ver más adelante qué implica, porque queremos saber la práctica para poder amar y buscar esa piedad. Porque yo estoy seguro que aún leyendo esto, usted no va a salir de aquí con ese anhelo de buscar a Dios más. Usted va a analizar por qué no lo estoy haciendo, qué hay en mi corazón, qué está tomando el lugar que Dios me está pidiendo. Esa es la práctica, o sea, estamos predicando, enseñando, pero para salir y practicar. Bueno, una persona aquí apasionada por la búsqueda del bien de Dios es una persona devota, aquí en la piedad, una persona piadosa, quise decir. Ahora, ¿en qué consiste la piedad? Según la palabra de Dios. Podemos ver 2 puntos bien básicos para memorizar. Es la inclinación del corazón para buscar aquello que es conforme a la naturaleza de Dios. Esa es la piedad. O es buscar el bien de Dios con todas nuestras fuerzas o con todo el esfuerzo que podamos. Buscar a Dios. Yo quiero que usted por un segundo o por 5 segundos piense, y yo estoy seguro que el Espíritu lo va a traer. Cierren sus ojos por un momento. Cierren sus ojos. Le voy a dar una oportunidad para que todos pensemos qué es lo que más o a qué está inclinado mi corazón. ¿Cuál es mi afán de cada día? ¿Hacia qué mi corazón está más inclinado? ¿En qué yo paso mayormente el tiempo? ¿Mental, físico, emocional, espiritual? Piensen por un segundo en eso. Cuando le llegue a la mente, o usted se va a acordar o el Espíritu se lo va a dar, mantenga eso allí en su corazón durante la enseñanza. Piensen en eso. ¿Qué es lo que me da más temor a perder? ¿Qué es lo que me hace buscar eso cada día? ¿Qué es lo que yo busco diario más que todas las cosas? ¿Qué es lo que más amo? Podemos preguntar al Señor. Y usted puede ir de manera gradual. Si ya lo tiene, puede abrir sus ojos. Y solamente si lo puede anotar, también mucho mejor. Pero mantenga eso ahí en un lado, de su corazón, de su mente o en un papel. Yo voy a definir las características de una persona piadosa para saber qué es la piedad operando en nosotros. Bueno, 7 puntos por lo menos. Puede que haya más, pero tengo 7. Una persona piadosa es una persona compasiva. Es una persona que se compadece de los demás, ¿verdad? Una persona que tiene misericordia, una persona que se duele por el dolor y la pérdida de los demás. Esa es una evidencia de una persona piadosa. Bueno, también es una persona amable, ¿verdad? Al hablar, al actuar, al responder, al servir, se nota esa amabilidad y la gente dice, wow, se ve Dios en esa persona. Eso es una característica de una persona piadosa. Es una persona amorosa. El amor, y cuando digo aquí amorosa, aparte de que debe ser amor de Dios, también es el reflejo del amor. Hay tantas formas de reflejar el amor. Por ejemplo, no sé, los varones, mayormente con los varones, siempre notan que le doy por la espalda cuando me le pongo al lado. En mi país, si es una ofensa para alguien, de verdad, perdónenme porque son tantas culturas, pero en mi país es una expresión de cariño y confianza, ¿verdad? Cuando yo me le pongo al lado, le hago así, no sé si notan que lo hago mucho. Es una forma incluso el Señor dijo, impongan manos, claro, ese es otro tema, pero a lo que me refiero es a la comunión, al toque, porque lo que refleja el amor es la unión. Cuando usted le da un abrazo a su familia, a su hijo, ahí está la manifestación de lo que es el amor. Pero yo lo quiero, pero de lejos, o sea, ya no es amor, ¿verdad? Dice la palabra que si 2 están juntos, se pueden abrazar y se calientan, pero ¿quién va a calentar el que está solo? ¿Han leído eso en la Biblia? Bueno, una persona amorosa es aquella que nos lleva con toda prudencia, con toda pureza. Notan, yo aquí con las damas no lo hago, con los varones sí, incluso los niños. Digo esto para todos los varones, porque también hay que aplicar pureza, pero hay un cariño, ¿verdad? Cuando se da o sea, tiene que sentirse el saludo, ¿sí o no? De corazón, es una forma de amar. Bueno, una persona benigna también es una característica de una persona piadosa, ¿verdad? Una persona que es buena, una persona que no piensa 2 veces cuando ve una necesidad en actuar bien
O sea, no ignoramos las necesidades, o sea, debemos de manifestar eso. Vamos a ver cómo desarrollar esto. Una persona verdadera que cuando te habla te está diciendo la verdad. Y no solamente decirla, sino también intencionalmente, sino que te dice algo. Si te dice que te quiere, es porque así lo siente. Si te dice cómo estás, es porque hay una carga en su corazón. Porque hay saludos como de programados. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ok, gracias a Dios, qué bueno, por ahí. Hola hermano, Dios te bendiga y por ahí. O sea, ¿cuántas cosas hacemos que no aplicamos esa piedad, esa intensidad de decir, hermano, ¿cómo estás? Con la intención de querer saber cómo estás para poder ayudar. Ese es el saludo. ¿Por qué se saluda? Para saber cómo están. Pero hoy en día el saludo es como por no dejar. Saluda, hermano, para que no diga. O sea, no. Aquí el saludo es con el fin de bendecir. Bueno, también una evidencia es la pureza, ¿verdad? Nosotros queremos crecer en esto porque lo puro en el corazón es algo que de manera gradual se va muriendo la impureza y vamos creciendo en pureza y se va limpiando el corazón. La palabra puro y limpio en la Biblia es del griego cátaros. Y cátaros, así como se dice catarata al agua, si pensamos en la catarata del Niágara, ¿usted cree que esa agua está sucia? O sea, es un golpe de agua, como dicen en mi país, que todo lo que es sucio se lo lleva. Pero Jesús le dijo a la mujer samaritana, si bebes esa agua, seguirás teniendo sed, pero del agua que yo te daré será como una fuente de agua viva que te llevará al cielo. Esa fuente de agua, que es el Espíritu Santo y la palabra, es lo que purifica nuestro corazón. También una característica también es una persona pacífica. Un carácter pacífico se desarrolla por la misericordia. Porque la falta de paciencia es cuando queremos que todo se haga cuando yo digo y como yo digo. Perdemos la paciencia. Así no, ay, así no, espera, no, ahí se va la paciencia. Porque queremos que pase como yo digo. Bueno, la misericordia calma eso. ¿Por qué? Porque entendemos que no todos son como nosotros, o no todos somos iguales, no todos van a la velocidad que en el caso mío, que soy una bala, ¿verdad? Y he entendido eso. Hay veces que estoy trabajando y si tengo una persona y se queda atrás, ¿verdad? Hermano Edwin, que andamos juntos, a veces voy caminando y no me doy cuenta que voy rápido. A veces el hermano da un poquito, corre un poquito para alcanzarme, pero digo, Señor, ayúdame para no, ¿verdad? Adelantarme a la velocidad que tú no me dices, pero la misericordia, el amor, todo eso va produciendo entendimiento. Eso nos hace ser pacíficos con los demás. Bueno, hemos visto aquí puntos que caracterizan a una persona piadosa. Pero todo esto que yo he mencionado no es algo que usted y yo podemos desarrollar por una simple decisión. Esos son frutos, si notan. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, fe, templanza. Todo eso, mis hermanos, increíblemente son frutos. Y un fruto, si no se siembra, no se da. Entonces, aquí la práctica es la siembra. Por eso hablábamos de la reunión de los martes, sembrando en la familia. ¿Cuántas veces con el puño, no dando, pero por lo menos hablando con él así, tienes que hacer esto? ¿Y por qué no haces esto? Y tienes que hacer esto. Es como decirle a un árbol de manzana o a una tierra, vamos a decir la tierra, tienes que dar manzana. Si la tierra pudiera hablar, te dice, pero tienes que sembrar primero. ¿Entienden? Hay que sembrar primero para poder exigir. Si no se siembra, ¿qué se puede exigir? ¿Cómo le pedimos a una persona caída, como a veces a los no cristianos le decimos, hermano, ore para que Dios le hable? No se puede, si no se arrepienten, si no reciben el Espíritu Santo, no pueden entender las cosas de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, ¿cómo se le habla a esa gente? Tienen que arrepentirse para recibir el Espíritu Santo y puedan entender lo que Dios le quiere decir. Eso lo escribió el Señor y no lo podemos torcer, pero tenemos que sembrar. Es una siembra, la vida cristiana es de siembra. ¿Notan que los ejemplos más grandes que usó Jesús tienen que ver con la agricultura? Cizaña, trigo, la siembra, la parábola de la viña, o sea, las uvas silvestres, porque hay que sembrar primero. Por eso decidimos, o Dios puso en el corazón, hablar de la siembra. Ahora quiero decir esto. Todo esto, mis hermanos, es lo que permanece, o lo que hace, puedo decir, que tengamos el corazón en fuego. ¿Saben que la palabra fuego se utiliza de manera figurativa o simbólica para hablar del amor? ¿Sí saben eso? O sea, frialdad se habla para la falta de amor.
Fuego habla para lo que es el amor, ¿verdad? Cuando hablamos del abrazo, los niños, ellos pueden estar jugando y el papá le da un abrazo y normalmente es recibiendo el abrazo, pero ya listo para salir a jugar. O sea, usted piensa que no está poniendo atención, pero luego crecemos y decimos, mi papá nunca me abrazó. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es que cuando niños dicen, él no está en eso? No, mis hermanos. El cariño es parte de una vida, una persona piadosa. Y los afectos, miren, yo sé que hay personas que pueden decir, yo nunca he sido afectivo porque nunca fueron conmigo. Hay que cambiar eso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hay que ser afectivo. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que podemos manifestar el amor con todo el mundo. No con el rico, con el pobre también. No con el que huele a perfume bueno, sino también con el que a veces huele mal. Un buen abrazo, que se sienta, aunque se le pegue. ¿Sabe lo que se le pega, verdad? Bueno, ese animal brinca también, pero el amor hace que abracemos, que manifestemos ese afecto. O sea, tenemos que ser cristianos de evidencia, no tanto de que, sí, hermano, te quiero, hermano, una llamadita, me acuerdo, sí, está bueno, pues sí, está bien, gracias. Ya lo llamé, gracias, Señor, me quité de eso. ¿Eso es amor? No, mis hermanos, lógicamente no. Pues entonces, la práctica de todo esto lo recibimos es por la siembra de la palabra. Notan cómo todo nos devuelve otra vez a la palabra, la palabra, la palabra. Y todo eso es lo que va cayendo en el corazón, en un corazón fértil, para luego producir ese fruto. Miren, yo sé que hay personas aquí que cuando hablamos esto comienzan a sacar la lista. No soy así, ahí más o menos, todavía no he llegado ahí, bueno, ahí sí. Y comenzamos a compararnos, que es bueno, pero con la mente equivocada. Acuérdense que primero hay que sembrar para producir. Pero todo esto, mis hermanos, es lo que mantiene esta práctica, esto es importante por lo que voy a leer después, es lo que mantiene nuestro corazón en fuego, caliente para Dios, ardiendo en el Espíritu Santo, esta práctica. Si esto no se practica, se enfría el corazón, nos hacemos insensibles y ya no escuchamos la voz de Dios. Nos hacen, la palabra dice, aquellos burladores que teniendo cauterizada la conciencia, no oyen a Dios. ¿Y qué es cauterizar? Es cuando tenemos callo. Usted le puya con una cuchillo un callo y no se siente hasta que toca la piel sensible. ¿Tiene sentido? Pero un corazón endurecido no siente a Dios y la vida va y pensamos que vamos bien, pero no. Bueno, miren lo que dice Jesús en Mateo 24. Acompáñenme allá. Mateo 24. Y vamos a leer el verso 12 solamente, y el 13, perdón, 12 y 13. Mateo 24, 12, 13. Es un texto muy conocido y a la vez muy evidenciado también en esos tiempos. ¿Están ahí todos? Ok, dice, y por haberse, aquí hablando Jesús, y por haberse multiplicado, ¿qué dice? La maldad. Bueno, cuando vemos la palabra aquí, multiplicación, hemos explicado varias veces que la multiplicación comienza lenta, pero luego va avanzando de una manera rápida. Por ejemplo, aquí dice que se multiplica la maldad. Si antes, vamos a decir años atrás, habían menos personas en el mundo, menos maldad, y cuando decimos menos maldad, no estamos hablando menos maldad en el corazón individual, sino menos maldad en cantidad, ¿verdad? Bueno, aunque el hombre va gradualmente creciendo en maldad y los cristianos debemos de crecer en santidad. Pero si pensamos en un hombre que mató 2 personas en ese tiempo, usted dice, no, por allá no sé, por allá por las Filipinas, China, un hombre mató 2. Si usted oye esa noticia nada más, usted dice, bueno, o sea, ese es el mundo, ¿verdad? Pero luego comenzamos a ver las noticias diciendo, ahora 2 hombres mataron a 4. Y esos 4 mataron a 16. Los 16 mataron 32. Y los 32 a 74. O sea, van viendo cómo va subiendo el número más rápido. Y la maldad se va incrementando más velozmente o más rápido. Bueno, la palabra multiplicación también aquí se puede usar en crecimiento espiritual. Porque así como crecemos en amor, cuando usted ama a uno, ese que está ahí que usted amó, va a reflejar en efecto lo que usted hizo con él. Porque es como, vamos a decir de manera positiva, es como infectar de amor.
Es como infectar a los demás. Amas y ese que recibió ese amor da por gracia lo que recibió de gracia. Pero Jesús aquí está hablando de la multiplicación de la maldad. Bueno, la palabra maldad aquí es la palabra anomia, también anomos, el griego anomia. Casi todas las palabras, creo que en español también, y creo que en inglés, pero en el griego las palabras que comienzan con A, la palabra A significa sin, ¿verdad? Por ejemplo, ateos significa sin Dios, teos es Dios. Aquí es anomos. Nomos, por ejemplo, autónomos, ¿verdad? Es una persona que tiene su propia ley. Como cristianos somos cristónomos, pero aquí maldad es anomos, ¿verdad? Que quiere decir anomia, quiere decir sin ley. Quiero explicar algo. Cada vez que mencionamos la palabra ley, la mayoría pensamos en el Antiguo Testamento, Moisés, las 2 tablas, los 10 mandamientos, ¿sí o no? Es como que lo primero que llega es eso. Pero la palabra en sí, ley, se aplica para que todo aquello opere según fue creado. Por ejemplo, ¿cuál es la ley de la gravedad? Que todo caiga. ¿Cuál es la ley del agua? Que moje, que quite la sed, que riegue las plantas. ¿Cuál es la ley del aire? Que dé respiración y que sople. ¿Van viendo cómo cada cosa tiene su ley? Bueno, la ley de la gravedad llega un momento en que no funciona. ¿Dónde? En el espacio. Pero hace su trabajo por el cual fue creado en la tierra. Todo lo que se sale de ese ámbito tiene la ley de la gravedad. Por eso todo es atraído al centro de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, China tiene la cabeza para abajo ahora mismo. Literalmente, porque la gravedad está en el centro. Y aunque usted viaja así, pero la gravedad sigue siendo para el centro de la tierra. Bueno, nuestra vida cristiana, cuando se dieron los mandamientos, fueron dados con el fin de que vivamos conforme a nuestra ley, conforme Dios nos creó. Una pregunta, ¿ustedes piensan que, vamos a hablar de los mandamientos, los últimos 6, ¿usted cree que robar es bueno? Bueno, para el ladrón que no tiene entendimiento, él cree que es bueno para él. El problema es que cada vez que robamos, estamos quitándole a alguien algo que no nos pertenece. Estamos rompiendo la ley. Pero esa ley que se rompe también tiene consecuencias. En ese que robó, también la ley se aplica. ¿Cuál? La ley de justicia. Los voy a llevar a un punto que le va a hacer de bien. Cuando nosotros como cristianos no vivimos conforme a la ley cristiana, no podemos exigir bendición. ¿Me entienden? Porque la gravedad, vamos a suponer que la bendición de la gravedad es hacer su trabajo, atraer. ¿Cuál es la bendición del cristiano? Vivir gozoso, en paz y lleno de amor de Dios. ¿Por qué eso no está en nosotros? Porque rompemos, dígalo duro, la ley. La ley. Entonces, cuando se rompe una ley, ya no funciona de manera natural aquello. La ley de la gravedad, la ley del agua, tienen leyes. Nosotros tenemos leyes. La maldad es lo contrario a la ley. Es lo impiadoso o lo impío, o impiedad se puede decir. Es lo contrario a las leyes. ¿Por qué estoy enfatizando aquí? Porque muchas de nuestras quejas es porque hemos roto la ley. Lógicamente no podemos pedir bendición si rompimos la ley. Si usted tiene un vaso de agua y le corta la parte de abajo y el vaso está lleno de agua y quiere beber agua, ¿qué pasa? El vaso está vacío porque usted rompió una ley, rompió el vaso. La ley del vaso es sostener. Suena bien simple esto, pero yo sé que en lo espiritual lo van a entender. Si rompemos la palabra de Dios, no podemos orar por bendición. Deuteronomio 28 nos da una ley. Aconteciere que si escuchares atentamente la voz de Jehová para obedecer, todas estas bendiciones te seguirán. Esa es la naturaleza de la bendición. La bendición va ligada a la santidad. No hay dicha cosa como santidad y pecado, o felicidad y pecado. Son simplemente sentimientos carnales que parecen felicidad, no lo son. Entonces, ahora entendemos lo que es maldad. Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar? Bueno, muchas personas piensan que al buscar las cosas del mundo se van a llenar. El libro de Isaías, en el capítulo 5, creo que el verso 18, dice,
hay de los que traen iniquidad por lazos de vanidad. Quiero repetir esto. Hay de los que traen iniquidad por lazos o con lazos de vanidad. ¿Qué quiere decir ese texto? De que ninguno de nosotros planeamos de un segundo a otro matar a alguien, mentir, adulterar. No lo planeamos de un momento a otro, es algo que se va generando por un anhelo ajeno a eso que hicimos. Por ejemplo, ¿por qué creen? Santiago 4 dice, ¿por qué creen que tienen guerras, pleitos y se están siempre matando? ¿No es por vuestras pasiones que batallan contra el alma? Entonces, cuando alguien mata a otro, es porque o le quitó algo o le quiere quitar algo. Entonces, es por algo vano, es por el dinero. O sea, cuando se va a guerra, no se va a guerra con el simple hecho de matar para ver la sangre correr. Es con el hecho de apoderarse de esa nación. Entonces, buscar la vanidad nos lleva a la maldad. ¿Qué es lo que enfría el corazón? La maldad. Pero ¿qué es lo que produce la maldad? La vanidad. ¿Entienden cómo todo está conectado? Buscar las cosas de abajo produce maldad en nosotros. Porque cuando usted trabaja tan duro para adquirir lo que tiene y alguien se lo quita, se le olvida el texto que dice, el que te pide la túnica, dale también la capa. Dice, no, Señor, yo trabajé muy duro, para tu gloria, pero muy duro. El que te pide ir una milla, tú le dices, no, vete tú. ¿Así dijo Jesús? Ve 2. ¿Saben por qué vamos a ir 2? Porque amamos al que dijo, ve 2 millas. Pero si amamos a nuestros cuerpos y no queremos someternos, Señor, todavía no estoy ahí, no he madurado, estoy en proceso. Dale la otra mejilla, esta es mi otra mejilla. ¿Así dijo Jesús? No. Lógicamente, si nos dan un golpe, no nos está mandando a pedir el otro, sino a humillarnos. Y yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero lo que va a producir todo esto es la práctica de la piedad. La práctica de la piedad. ¿Cómo podemos invertir que Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará? Bueno, la palabra enfriar en el griego significa exactamente soplar para enfriar. ¿Cuántos le gustan la comida súper caliente? Súper. Bueno, una hermana, 2 valientes, 3. Yo soy un cobarde de adelante, si a eso vamos. ¿Cuántos le gusta su comida no tan caliente? ¿Verdad? Ok. ¿Cuántos le gusta la comida fría? A lo mejor hay alguien. No, nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo frío, ¿verdad? No es amor. Pero ¿qué usted hace cuando la comida está súper caliente? La va soplando, ¿verdad? Pero pensando en el ejemplo de una hoguera, ¿cómo se apaga la hoguera? Lógicamente yo sé que siempre tienen ideas, se le puede echar agua, llamar a los bomberos, pero aquí el ejemplo es soplando. ¿Usted piensa que si una persona comienza a soplar la higuera y el otro le pone madera, ¿se apaga? Al contrario, el soplo lo ayuda a encenderse más. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que apaga la hoguera? No es tanto el soplo, aunque sí, es dejar de echarle madera. ¿Sí se puede entender? Entonces, cuando dejamos de practicar la vida, la piedad, el aire del mundo nos apaga. El soplo de la vida nos apaga. El soplo de los afanes nos apagan. Pero si usted está en el mundo y está en la hoguera poniendo la madera, no importa que venga un ciclón, ese soplo le va a servir para encender más la llama. Por eso Jesús dijo, las aflicciones son necesarias para formar nuestro carácter, pero en la práctica. ¿Notaron cómo el aire sin práctica apaga la hoguera? Pero ese aire, poniéndole leña, enciende más el fuego o la hoguera. Y la palabra hoguera viene de la palabra hogar. No es lo mismo una casa que un hogar. El hogar es la familia. Amén. Bueno, si se gasta la leña, hemos podido ver que si soplamos ese fogón, vamos a decir, se apaga fácil porque al soplarlo, el fuego busca oxígeno para seguir encendido, pero el oxígeno tiene que ir ligado al carbón allí para que pueda tener que consumir. así nosotros también. Pero si no encuentra lo que hay ceniza, entiéndase vacío en el corazón, cuando viene ese aire del mundo, nos apaga. Cuando viene la aflicción de la vida, nos apaga. Y no practicamos la piedad. Bueno, aquí notamos que la piedad consiste en buscar a Dios de todo corazón. Yo quiero aquí hablar un poquito de la búsqueda de Dios, porque la piedad consiste en buscar a Dios. Esto, mis hermanos, va a ser de bendición. Si lo entendemos y lo ponemos por obra, va a ser de mucha bendición. ¿Por qué? Porque han utilizado la presencia de Dios para lucrar
la han utilizado para engañar a la gente, ¿verdad? Dios a mí me habla. Si tú quieres hablar con Dios, tengo yo que orar por ti. ¿Ustedes creen eso? Que para que Dios le hable, yo tengo que orar por ustedes, como pastor o los hombres o mujeres de Dios. Lógicamente no. Lo que pasa es que cuando la gente es negligente y anda así deliberadamente en pecado, lógicamente acuden a alguien porque como ellos están en cenizas, se tienen que acercar de uno que está en fuego para luego le encienda allí y eso está bien, porque por eso es que somos un cuerpo, para que el que está frío el otro lo caliente. Pero vemos aquí que para entrar a la presencia de Dios, que es lo que es la piedad, es buscar a Dios. Y quiero poner un paréntesis bien grande. Nuestra vida cristiana consiste en esto, todo en buscar a Dios. Dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Qué quiere decir? Que ya nos equipó. Todas las cosas conforme a la vida y la piedad nos fueron dadas. ¿Y ahora qué hacemos? Añadir, buscar a Dios. Pero hay dos palabras que le quiero compartir. Estas dos palabras, son las dos cosas que nos permiten entrar a su presencia. Número uno, es muy importante esto, la intención. Y número dos, la condición. Intención, condición. Quiero que me acompañen al libro de Isaías 29:13 para usar un ejemplo como referencia. Isaías 29. Y lo que vamos a ejemplificar con este verso es la intención. Debemos analizar la intención de nuestro corazón al buscar a Dios. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, miren lo que dice Isaías 29, el verso 13. Dice pues el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Porque este pueblo se acerca a mí ¿con qué? Con su boca y con sus labios. Ahora notan que mencionó dos cosas externas, labios y la boca. La boca compone los labios y la lengua. Dice, con sus labios me honran, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha enseñado. Hay un texto que a mí de verdad que me bendice en gran manera. Es lo que nos ayuda a saber que estamos en la verdad de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, predica conforme a la doctrina, o predica la doctrina, enseña la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo sabemos que estamos recibiendo la verdad de Dios? Lo que produce en nuestro corazón es la evidencia de que estamos recibiendo la palabra de Dios. Si la palabra que se predica en ese lugar produce en nosotros tranquilidad, confort, negligencia, no se está predicando aquí la palabra conforme a la piedad. Así sabemos que el evangelio que predicamos es de Dios, porque es conforme a la piedad, es el que produce un fruto en nosotros. Cuando un doctor receta una pastilla, lo hace con el fin de que esa pastilla sane o alivie, vamos a decir aliviar, ¿verdad? Las pastillas no sanan, sino que alivian. Pero si esa pastilla no alivia, lógicamente esa persona va a volver y le va a decir al doctor, esto no funcionó. O sea, no sé qué me diste, pero no me hizo nada. Así debemos de ser en la iglesia. Pastor, lo que usted dijo, yo lo puse por obra y no pasó nada. Yo sé que no ha pasado eso aquí, si lo hemos puesto por obra. Yo sé que muchos tienen testimonio de cosas que la palabra dice y han visto un resultado. Muchos se me acercan y me dicen, ay pastor, hice esto y pude ver cuando Dios obró. Tiene que haber una evidencia, no puede ser puro hablar. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí el texto dice que hay personas que vienen con la intención equivocada. Yo creo que hoy es un día de corrección y profunda para todos. No debemos de caminar en la vida cristiana con un fin aparte del de buscar a Dios con toda nuestra vida. Es la única razón de vida. Yo no puedo venir a la iglesia a buscar de Dios porque quiero un carro, porque me siento depresivo, porque estoy sin paz. Tenemos que buscar a Dios, primeramente por lo que Él hizo en la cruz. ¿Me dé paz o no? ¿Me dé la vida o no? ¿Me dé el carro o no me dé el carro? ¿Me dé una casa o no me dé la casa? Porque ya Él dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Lo compramos? ¿Lo merecemos?
¿Se lo pedimos? No. Él lo dio a su Hijo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos, por naturaleza, pecadores. Yo creo que si vivimos agradecidos por eso, no vamos a ser avariciosos, falta de agradecimiento, no nos vamos a enfriar en cuanto a glorificar a Dios. Mis hermanos, hay que vivir la vida cristiana contentos. ¿Por qué? Porque ya Él dio. Miren, a lo mejor me estoy arriesgando al decir esto porque yo no conozco mi capacidad de fe. Solo Dios la sabe y Él manda la prueba conforme Él sabe. Yo no le puedo decir yo soy un hombre de mucha fe o de poca fe. Eso lo define la prueba. Pero si esa es mi mentalidad, vamos a decir así para yo no decir más de la cuenta. Mi mentalidad es, yo quiero servir a Dios aunque no me dé comida jamás, aunque no me sane nunca más, aunque no me dé lo que yo quiero jamás, yo quiero servir a Jehová. Esa es la actitud cristiana, porque eso fue lo que llevó a los primeros cristianos a testificar sin beneficio terrenal. Si venimos aquí buscando, lógicamente a veces Dios no da. ¿Y sabe qué va a pasar? Nos vamos a ir. Porque cuando usted va a un lugar y usted tiene hambre y usted mira y dice, ¿qué venden allí? Usted quiere carne frita y lo que venden es sopa de vegetales. Usted va a hacer así el menú y dice, no, aquí no hay lo que yo quiero. ¿Y qué va a pasar? Se va a ir. Pero si usted anda buscando a Cristo y de aquí se está predicando a Cristo, usted se va a quedar. Porque eso es lo que todos queremos. Créanme, mis hermanos, esto es lo que trae todo lo demás. Nosotros estamos inclinados a la añadidura y no a la justicia de Dios. Debemos de inclinarnos a la justicia para que las añadiduras vengan. Pero ¿para qué? No es el propósito, sino para que Dios sea glorificado. Eso es aquí lo que el Señor dice, este pueblo de labios y de boca. Una vez una hermana, hace un tiempo ya, me dio una palabra. Esta hermana es casi como familia de nosotros y yo la veía que tenía como miedo a hablarme. Y yo percibí espiritualmente que ella me quería hablar, pero no se atrevía. Y yo le dije, hermana, si Dios quiere decir algo, dígamelo. Y me dijo lo siguiente, hace más de, creo que casi 7, 8 meses que me dijo esto y nunca lo he compartido, esperando que cada quien, Dios en lo individual le hable. Hay veces que en la alabanza, espiritualmente hablando, aquí hay un tanque de agua fresca derramándose. Y muchos tienen sed, pero por orgullo no vienen a beber. Están ahí duros. No estoy hablando de posición, porque yo también adoro así. Estoy hablando del corazón, ¿ok? No me malinterprete la posición, porque yo también estoy así. Estoy hablando aquí al corazón, estamos ahí. Y no vamos y buscamos esa agua viva. Y aquí se está botando esa agua, se está botando. ¿Qué usted cree que pasa cuando nosotros no busquemos esa agua? El Señor se la va a llevar. Se la va a llevar, mis hermanos. Quiero leer un versículo que me llega a la mente. Levítico 26, 26. Esto no estaba en el libreto, pero Dios sabe. Levíticos 26, 26. Fíjense lo que dice este texto. Debemos de leer el Antiguo Testamento literal, pero también espiritual y simbólico. 26, 26 de Levítico. Es el tercer libro en la Biblia. Cuando yo os quebrante el sustento de pan, ¿están ahí? Cocerán, ¿qué dice? 10 mujeres. El número 10 es prueba, ¿ok? Cocerán 10 mujeres vuestro pan, ¿en cuántos hornos? En un solo horno. Y os devolverán vuestro pan, ¿qué dice? O sea, en otras palabras, medido por pedacito, porque no va a haber suficiente. Y comeréis, ¿y qué dice luego? Y no nos vamos a saciar. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de gracia donde la palabra se está derramando y muchos la rechazan. ¿Se acuerdan cómo comienza el libro de Primera de Samuel? En aquellos días la palabra escaseaba. Esa palabra escasear está hablando de algo vital. Es como decir, así mismo, en esos tiempos el aire escaseaba. Imagínense la gente ahogándose. Así es igual. Lo que pasa es que como la palabra es algo que hay que buscar, lo pasamos desapercibido. Dice que aquí 10 mujeres, 10 es prueba, pan es la palabra.
El horno es cuando preparamos aquí el mensaje para impartirlo y la gente coma. Eso hace el pastor, prepara el alimento y pastorea. Pastorear es dar pasto. Pero fíjense que aquí el pan se va a minimizar. ¿No han notado eso que muchos, yo lo escuché decir cuando vinieron? Ay, pastor, no hay iglesias donde se predique el mensaje sano. ¿Cuántos han experimentado esto? Eso es lo que dice el texto. Llegará un tiempo que se va a cortar el mensaje. Y el Señor va a enviar, no sé si usar la palabra juicio, no quiero asustar a nadie, porque yo también estoy incluido. Va a limitar el mensaje porque no le estamos comiendo. ¿Qué pasó cuando el Señor derramó el maná del cielo? No lo quisieron. Pidieron carne terrenal. Y el pan del cielo era que lo iba a llevar a la tierra prometida. La palabra es la que nos va a llevar a la eternidad. Si rechazamos el mensaje de Dios, no vamos a ningún lado. Ni yo tampoco, nadie. Porque Dios no condiciona, ni a usted por servidor o por tener 90 años en el Evangelio, ni yo por pastor. Dios no negocia su santidad. Yo lo entiendo esto. Y yo como pastor anhelo que todos juntos en aquel día, cuando el Señor diga entren, le digamos, Señor, yo anduve conforme a la piedad que la palabra dice. Yo anduve practicando el mensaje. No llegué a ser perfecto, pero esa era mi búsqueda, era lo que yo quería. Siempre uso a Simeón cuando Jesús nació. Dice, este hombre piadoso esperaba la salvación de Israel. ¿Cómo este hombre supo que el bebé era Jesús? El Espíritu Santo se lo reveló. ¿Por qué? Era un hombre piadoso. Cuando el anticristo venga, ¿cómo vamos a saber quién es? El Espíritu, mis hermanos. ¿Por qué cree que la palabra dice, no apaguéis el Espíritu con el cual fuiste sellado para el día de la redención? Ese Espíritu en nosotros es lo que Dios va a ver para dejarnos entrar al cielo. Pero si lo entristecemos, ¿qué va a pasar? Se va a salir y nos vamos a quedar vacíos y vamos a decir, gracias Señor por la salvación. Y nos va a decir, no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, en tu nombre profetizamos, o sea, dones. En tu nombre hicimos milagros, dones. No fruto, dones. ¿Quién no manifiesta un don? Hasta el no creyente. Hasta los brujos tienen el don de sanidad. O sea, no miremos eso como que la bendición es una evidencia que estoy obrando en piedad. No confundamos la gracia y misericordia de las bendiciones con el fruto. Es algo totalmente, aunque es uno, es aparte. Podemos ser bendecidos por misericordia estando en pecado. Mi pregunta es, cuando alguien no cristiano, Dios lo sana, ¿qué cree que es eso? Gracia y misericordia. ¿Creen que fue por su santidad que lo sanó? ¿Cuánta gente no cristiana sale del hospital dando gracias a Dios? El Señor me sanó, pero no son cristianos, porque es por gracia y por misericordia. Y creen que esa bendición es exactamente lo que evidencia su piedad. Bueno, este texto de Levítico dice que el pan se va a disminuir. Y si no hay pan, mis hermanos, no hay nutrición, no hay fruto. ¿Quién quiere que la palabra escasee? Nadie. Eso nos lleva al segundo punto. Hablamos de la intención. No debemos de buscar a Dios con mala intención. La condición es el punto 2. Ahora, cuando yo hablo de condición, es la condición de Dios que nos exige para venir a su presencia. Esto lo podemos ver de una forma tan difícil en el Antiguo Testamento cuando Moisés le dio la orden al sacerdote para poder entrar en el lugar santísimo. Y tienes que ponerse la mitra, y que esto, y que la pechera, y que no puede entrar en pecados, y miles de cosas. Era simbólico a la santidad en Cristo imputada en nosotros. ¿Sí se entiende? Entonces, el Señor dijo, si no entran así, mi presencia lo mata. Y si no se hace lo que Dios dice, no importa quién sea, hasta un cristiano. ¿Quién se acuerda de Usa? Usa era uno no levita, porque el orden del oficio en el tabernáculo decía que el sacerdote y los levitas era quien podían servir o oficiar en el tabernáculo. Solamente, dijo Dios, Usa era uno que no era levita, estaba allí, ¿verdad? Iba con David y llevaban el arca, y el arca en una se iba a caer. Usa le puso la mano, ¿y sabe lo que pasó? El arca lo mató. Y usted diría, wow, Señor, pero qué exagerado eres. No, Dios no negocia su santidad. Y Él dijo que eran los levitas. ¿Y qué pasa con la obediencia? Esa consecuencia. Lo mató el arca por ponerle la mano. Ahora, ¿qué lo mató el arca?
La consecuencia de su muerte fue su desobediencia, como el fruto. Lo que condenó al mundo no fue el fruto, porque si nos enfocamos decimos, wow, pero por una frutica, una manzanita que son a peso allí, no es la fruta, es la desobediencia. Entonces, la condición que Dios nos pide está en Hebreos 12:14. Vamos a buscarla. Hebreos 12:14. En este texto se mencionan dos cosas. Lo voy a leer. Dice, seguid la paz con todos. Aquí lógicamente es la evidencia de mi amor al prójimo, ¿verdad? Y la santidad, sin la cual nadie le verá. Nadie verá al Señor sin santidad. Aquí vemos dos cosas. La paz es la confirmación personal de que estamos viviendo para Dios, de que estamos evidenciando la piedad como vida, como estilo de vida, y es lo que evidencia de que yo estoy cerca de Dios. Mientras más cerca estamos, más en paz. Mientras más lejos, menos en paz. Bueno, lógicamente, la paz es un sentimiento que permite el Señor que tengamos para saber, por ejemplo, cuando vamos a decidir, si no hay paz, podemos decir, el Espíritu no nos está inquietando que no hagamos eso. Pero si hay paz de Dios, si hay confianza, se manifiestan los frutos, es como que Dios dice, sí, está bien, ve. Bueno, la santidad, dice aquí, sin la cual no podemos ver a Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos santificados, Juan 17:17, por la palabra. Santificar es purificar, es cambiar los anhelos terrenales y de mundicia que hay en nosotros y hacerlos puros. Es las vestiduras blancas que el Señor habla. Bueno, esta condición es la que Dios pide para que entremos en su presencia, la santidad. Ahora, santidad o santificación, que es el proceso continuo, es la posición que estamos en la presencia de Dios. Cuando estamos siendo santificados es cuando nosotros de manera voluntaria practicamos la palabra y Dios está obrando de manera sinérgica dentro de nosotros. ¿Sí se entiende? O sea, es un trabajo de dos, aunque es Dios quien hace el cambio. Nosotros añadimos, Él hace la transformación. Si no vamos al doctor, Él no puede hacer la cirugía. Aunque el cirujano sea el mejor, si el cuerpo no se acuesta en la cama, no hay cirugía. Pero al acostarse, el paciente no está colaborando con la cirugía, sino solamente colaborando con la obra de la cirugía, para que se haga. ¿Me doy a entender? No ayudamos a Dios, sino que al yo obedecer, Dios le damos la oportunidad que Dios trabaje en nosotros. Obedecer es abrir la puerta al trato de Dios, ¿verdad? Bueno, una persona piadosa es aquella que ha decidido en su corazón una sola cosa, una sola. Y aquí hablo de decisión, aunque no todavía de estado. Cuando digo estado me refiero a que solamente eso buscamos. Estamos muriendo a lo terrenal de manera gradual, ¿verdad? Pero el Señor condena en su palabra al que no practica la verdad, al que es negligente en practicar. Y para practicar eso nos va a llevar a la palabra, porque ¿qué vamos a practicar sin conocer las reglas del juego? Bueno, todo, mis hermanos, tiene una implicación, todo. ¿Están de acuerdo conmigo? Todo tiene una implicación, para bien o para mal. Cuando usted se casó, los que son casados, usted sabe que la implicación, ¿verdad?, del matrimonio es bien, es bueno, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Eso estaba allí, o sea, la palabra dice en las buenas y en las buenas, ¿verdad? Bueno, se nos olvida en las malas, sin saber que después de la luna de miel comienzan las malas, o a veces en la misma luna de miel comienza, pero es parte del matrimonio, o sea, forma parte. Bueno, eso es implicación. Cuando buscamos un trabajo, usted sabe que va a sufrir en el trabajo. ¿En qué sentido? Trabajar es incluso fue una maldición, aunque hoy fue santificado por el Señor. Pero al principio dice, trabajarás con el sol de tu frente. Fue una maldición, pero hoy se convirtió, gracias a Jesús, en una bendición. Pero cuando usted le dan un trabajo, usted pregunta dos cosas. ¿Qué tengo que hacer? Y cuando le dan la lista, le pregunta, ¿cuánto me van a pagar? Y pareciese como que todo lo que le mandan a hacer le van a pagar $1,000,000. Porque usted diría,
en su país tranquilo, dice, yo no haría eso en mi vida ni por un millón. Viene a Nueva York y hasta plato friega. ¿Cuántos dijeron eso en su país que tenían a lo mejor un buen trabajo? Yo allá era esto, esto y esto. Y aquí nunca me imaginé que iba a hacer esto. Bueno, yo tiraba periódicos, imagínense. No en bicicleta, pero en mi carro. Y la práctica, yo tiraba el periódico de 2 de la mañana, tenía que ir muy temprano por mi inexperiencia. De 2 a las 5, a veces mi esposa me acompañaba. Ella manejando y yo corriendo tirando el periódico. Y llegó un momento, bueno, yo al principio llevaba el periódico y lo ponía en la puerta. Pero llegó un momento que lo tiraba así y caía en la puerta. Pero la práctica me ayudó allí. Bueno, yo sabía cuando me dijeron la implicación porque mi tío me consiguió ese trabajo. Y me dijo, tienes que levantarte de lunes a domingo a las 2 o a las 3. Esto y esto, y esto y esto. Pero ¿qué fue lo que me hizo aceptar? Ya conmigo, el pago. ¿Así le hacen al dinero en su país o no? Bueno, el pago. Eso me hizo aceptar las implicaciones. Bueno, yo quiero leer 2 de Timoteo 3:10 para usar este ejemplo. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo cuando iba caminando, lo que implica seguirlo? Negar tu familia o amarla menos, negarte a ti y seguirlo, tomando tu cruz. Bueno, miren lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:10. 2 de Timoteo 3, verso 10. Ya estamos acabando. Dice, pero tú, Pablo a Timoteo le dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y el verso 11 dice, persecuciones y padecimiento, como los que me vinieron en Antioquía, Iconio, Listra, persecuciones que he sufrido. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo las implicaciones del ministerio o de la vida cristiana, podemos decir. Bueno, miren lo que dice más adelante. Y de todas ellas o de todas me ha librado el Señor. Fíjense lo que dice el consejo a la iglesia ahora. Aquí fue a Timoteo como ministro, ¿verdad? De todo lo que le pasó a Pablo. El 12 dice, y también, ¿quiénes también? A toda la iglesia. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? A lo mejor padecerán persecución. ¿Dice a lo mejor? Ahí está como un mandamiento, como una promesa. Padecerán. Claro, todos de diferentes niveles, pero padeceremos. El que quiere vivir piadosamente. Existe un engaño bien grande en la iglesia de que están utilizando las añadiduras terrenales como y le llaman bendición de Dios. Sí lo son, pero no de manera bíblica y fundamental. O sea, ¿qué es más bendición? ¿Que te suban el sueldo o que te cambien tu corazón? ¿Qué es más bendición? ¿Levantar al paralítico o que sus pecados sean perdonados? Bueno, ahí ustedes ven el orden. La bendición verdadera es el cambio de corazón. Miren 4 puntos que en la iglesia se oye hoy en día. Por ejemplo, dicen, los hijos de Dios no fueron llamados a sufrir. Levante su mano si usted ha escuchado eso. Que los hijos de Dios no fueron llamados a sufrir. Eso es una maldición. Según dice el ministro que predica esto, o la ministra, no sé si se dice. Un hijo de Dios no puede ser pobre. Reclama tu bendición. ¿Cuántos han escuchado esto? Bueno, cuando enfrentan un problema dicen que es por pecado. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso es que está en pecado. Cuando se enferman, o brinqué uno, cuando enfrentan un problema dicen cancela, ¿verdad? Cancela ese problema, no aceptes eso. Y cuando enfrentan una enfermedad dicen que es un pecado. Ahora, ¿saben a quién acabo de escribir? A Pablo y a Jesús. Yo acabo de escribir a Pablo y a Jesús. Ahora, Jesús no estaba en bendición entonces, ni Pablo tampoco. Segunda de Corintios 11, 23 en adelante, nos dice Pablo todo lo que pasó. Persecución, se tiró por una canasta de un castillo, de un lugar de la cárcel, lo apedrearon, casi dejándolo por muerto, se enfermó, tuvo necesidad. La pregunta es, ¿era Pablo un hombre de Dios? ¿Era de Dios Pablo? Bueno, no debemos ver las bendiciones como que Dios está obrando en mi vida. Eso puede ser pura misericordia y gracia. Créanme, mis hermanos, Judas, cuando
Dale un poquito el micrófono, un poquitico. Se está pitando, sí, un poquito. Cuando Judas andaba con Jesús, ¿disfrutó Judas de las bendiciones de Dios? Sí. ¿Andaba en santidad? No, se robaba el dinero. Y andaba allí junto con él. Y todas las bendiciones que venían al grupo. ¿En la multiplicación de los panes comió Judas? Sí comió. ¿Andaba en piedad? No. Entonces la evidencia de la piedad no es la bendición que a mí me conviene. Es el fruto que en mí se manifiesta para decir estoy en Dios. Miren, incluso la señal de una persona que no está o que está padeciendo es mayormente una señal de que sí estamos en piedad. Esa es una de ellas. Mi pregunta es, ¿qué es lo que produce paciencia? La prueba. Entonces, lo que produce el fruto es la prueba, la aflicción, no la bendición. La bendición es algo que puede llegar o no. ¿Usted cree que en un país muy pobre existen personas muy pobres que Dios lo ve que andan en piedad y santidad y a veces le falta hasta agua para beber? ¿Usted cree eso? Que Dios lo permite y a lo mejor andan en más piedad que nosotros. Y lo puede ver pobrecito. Bueno, muchas iglesias dicen que eso es una maldición de Dios. Porque Jesús dijo, siempre tendrán a los pobres con vosotros. Cuando dijo, no desperdicies el perfume, Judas lo dijo para poder venderlo o quedarse con él. Jesús dijo, siempre tendrán pobres. Jesús es Dios, Él sabe que hay pobres. Pero allí, fíjense la soberanía, en un pobre Dios trata con nuestra avaricia, porque hay que ser generoso. ¿Lo pueden entender? Entonces, vamos viendo cómo esta fe, mis hermanos, al añadir piedad, manifiesta nuestra salvación. ¿Cómo es que sabemos que somos salvos? Es al practicar, aunque la práctica no nos salva. Si yo le dijera este ejemplo, si una persona está coja, no puede caminar de un pie, y va al médico y la sanan o lo sanan, ¿cómo usted sabe que fue sano? Cuando camina, ¿verdad? Ahora, ¿qué lo sanó? ¿El caminar? ¿Qué lo sanó? El doctor. ¿Pero cuál fue la evidencia? Cuando caminó. ¿Por qué digo esto? Porque podemos estar practicando pensando que eso es lo que me hace ganar la salvación. No. Aquel cojo que fue sanado debe de manifestar la sanidad por la obra. Santiago lo dice, la fe sin obras es muerta. Ya fue dada la salvación, debemos de responder, debemos añadir, en este caso, piedad. 1 Timoteo 4:7, miren lo que dice, vamos avanzando para terminar. Me queda una hora de predicación todavía. Los estómagos están diciendo aleluya. Tienen hambre ya. 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Aquí viejas está hablando de las señoras que hablan mucho. Siempre están echando cuento, ¿verdad? Cuando yo era pequeña, una vez se dice que, ¿cómo se llama? La Llorona o no sé qué. Siempre tienen como unos cuentos raros. No todas, algunas. Dice, desecha todas esas historias. Luego dice, ejercítate para la piedad. Fíjense que habla de ejercicio. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Poco aquí es solamente para lo físico y para la salud física. Pero la piedad para todo. ¿Por qué? Porque tiene promesa aquí en la tierra y en el cielo. Bueno, nuestra piedad practicada bendice nuestras familias, nuestros amigos. O sea, es provechosa, ¿sí o no? El amar, el ser generoso, el ser misericordioso, bendice a todos. Pero si yo voy al gimnasio y me veo bien, la atención solamente es hacia mí, me veo bien y ya. Es poco aprovechosa. Pero la práctica, aquí le dice Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Bueno, necesitamos un buen alimento y una buena práctica para un crecimiento saludable, para nutrirnos de la palabra. Una buena nutrición trae un buen desarrollo. ¿Están de acuerdo? Bueno, miren lo que dice el verso 6, si retrocedemos un poco ahí mismo. Si esto enseñas a los hermanos, ¿dónde están los hermanos? Amén, ¿verdad? Aquí. Serás, buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras, de la fe y la buena doctrina que has seguido. Ahí vemos que Pablo le dice nutrido.
¿Qué es una mala nutrición? Lógicamente es no comer saludable. Cuando el mensaje se diluye, cuando el mensaje se rebaja y no se predica conforme a la piedad, no produce en nosotros nada, no produce fruto, no produce transformación. Y nos encontramos en una vida cristiana practicando cosas que vienen siendo legalismos, ¿verdad? No hagas esto, no toques esto, no te vistas así, peínate así, no te pongas zapatos rojos que son del diablo. O sea, comenzamos a hacer cosas, no da risa, pero es ahí donde caemos cuando no queremos obedecer. Entonces, la vida cristiana tiene que producir un fruto por la siembra que tenemos. No es en nuestras fuerzas, pero al producir, acuérdense, perdón, al sembrar, repito, al sembrar, esta siembra produce un anhelo de piedad y debemos de corresponder. ¿Se entiende? ¿Cuántos tienen ese anhelo de agradar a Dios? ¿Qué significa anhelar? Es querer hacer. Pero si nos quedamos en el anhelo, le va a salir una mancha en el cuerpo. ¿Sabe por qué dije eso? Los que están embarazados, si tienen algún antojo, dicen por ahí que le sale una mancha al niño. Claro, es una superstición, digo yo, pero un ejemplo cultural, como dicen. Si nos quedamos en el deseo, no va a haber fruto. Tiene que haber una respuesta. Él es que pone el querer y pone el hacer. ¿Por qué el hacer? No es que nos empuja a hacer, es que pone el ánimo, la capacidad, la fuerza. Ya nos completó para poder vivir conforme a la naturaleza divina. Por eso también debemos añadir piedad. Concluimos diciendo lo siguiente: la piedad es la total inclinación de mi corazón como cristianos para buscar a Dios. Quiero que cierren sus ojos por un momento. Gloria a Dios. Hemos hablado en este día de añadir piedad a la paciencia. Habíamos hablado que la paciencia era soportar las aflicciones tanto externas como internas que batallamos cada día. En este día Dios nos manda a agregar piedad, añadir piedad a esa paciencia. La piedad consiste en la total entrega apasionada, ferviente, en la búsqueda de las cosas de arriba. Que nuestro afán esté inclinado ahora a buscar la santidad de Dios. Que nuestro empeño de vida sea buscar el carácter de Dios. Que cada día imitemos la naturaleza de Dios. Ya el Señor, si usted es nacido de nuevo, se ha entregado totalmente su vida a Cristo y se arrepintió de su vida pasada, el Espíritu Santo entra en tu corazón y te da la capacidad para hacer todo esto. La piedad es una manifestación del Espíritu en nosotros. Al nosotros obedecer este anhelo, este deseo que ya tenemos. Una de las evidencias de la nueva naturaleza es ese profundo anhelo de querer agradar a Dios. Ya el deseo está allí, pero ahora falta la sumisión. Si por alguna razón, quiero que mantengan sus ojos cerrados por un momento. Si por alguna manera usted ha vivido toda la vida centrado en sí, en lo que usted quiere, en lo que yo quiero, en lo que anhelo, en lo que merezco, esto es contrario a la piedad, es totalmente opuesto al camino del Señor. Pero si
al entregar tu vida a Cristo, ha comenzado una batalla en tu corazón. La batalla de que la palabra me dice lo que debo seguir cada día. Así como la palabra nos dice, buscadme mientras haya tiempo, porque vendrán días donde no me hallarán al buscarme. Tenemos la bendición, la gracia, la misericordia y la benevolencia de Dios de tener un lugar donde nos nutren con la palabra. No tenemos excusa ante Dios. Pero tampoco queremos que, así como leíamos en Levítico, que el Señor quebrante el sustento. No queremos que el Señor se lleve la unción de su palabra que nos sana. No queremos que el Señor apague el candelero o el candelabro que en nosotros hay, que es la iluminación del mensaje. Sin tu palabra estamos perdidos, Señor. Yo te pido en esta misma hora, Padre, conforme a la autoridad que en ti hay, a la unción de tu Espíritu Santo, al poder de tu palabra, conforme a los corazones que han abierto la puerta para recibir esa semilla, mi Dios. Que tu Espíritu Santo germine esta semilla que hemos recibido. Queremos hoy, mi Dios, si no lo hemos estado haciendo, iniciar una vida de piedad. Comenzar a ocuparnos en las cosas de arriba, mi Dios, no tanto en las de la tierra porque perecen. La piedad es una marca de un cristiano genuino. Y hoy, si hay alguien que reconoce que no ha vivido una vida piadosa, valientemente y con toda prudencia le pido que se ponga de pie, por favor. Vamos a levantar una oración de arrepentimiento y de nuevo inicio en nuestras vidas. La piedad es una característica que refleja la luz de Dios en mi vida, tanto en mi casa como en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en todo tiempo. Incluso la piedad es algo que manifestamos estando en secreto. Y si por alguna razón hemos sido o hemos caminado en impiedad, hoy vamos a derramar nuestro corazón ante Dios. Y no como decía Isaías 29:13, que solamente de labios, sino de todo corazón. De todo corazón venimos, Padre. Te pedimos, Señor, que nos perdones si en áreas o en nuestra vida no hemos caminado conforme a la piedad. En este momento, perdón, nos arrepentimos por no caminar en la obediencia, por no caminar con un corazón sometido, inclinado a ti. Así como tu salmo dice, Salmo 24 dice, ¿quién entrará en tu lugar santo? Aquel que no ha inclinado su alma a cosas vanas, aquel que no ha levantado su alma a cosas vanas, sino aquel que vive inclinado a buscar de manera constante la presencia del Señor. Hay veces que el Señor se manifiesta, pero no damos el paso a entrar en su presencia. Y muchas veces en su gracia y misericordia, el Señor da el primer paso y te atrae a Él para que de ahí en adelante sigamos en esa constante y permanente práctica de piedad. Debemos de manifestar a través de la palabra de Dios y la obediencia esos frutos de benevolencia, de amabilidad, de amor, de una constante búsqueda por las cosas de Dios. Y cada día crecer y mirar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para dejar atrás la malicia, la maldad, y en vez de multiplicarse la maldad en la iglesia de Cristo, se multiplique la bondad, la piedad, la santidad, la justicia, su verdad en nuestros corazones cada día. Padre, queremos crecer, queremos parecernos más y más a ti.
Tu palabra dice que fuimos llamados para ser conformados a la imagen de Jesús. Te pido, Señor, por misericordia, por gracia, que nos perdones. Y queremos continuar, Señor, esta jornada que termina en el cielo. Añadiremos en este día, iniciando en este día, piedad a nuestras vidas, por tu palabra y por la práctica del mensaje que me manda a perdonar, me manda a ser amable, me manda a ser benevolente, me manda a cuidar mis labios, me manda a purificar mi corazón y me manda de una manera natural, cristiana, a que lo único que mi corazón debe mirar y enfocarse es en la búsqueda de tu presencia. Así como el salmista dijo, una sola cosa demandaré, una sola, Señor, esta buscaré, y es estar en la casa de mi Padre todos los días de mi vida. Queremos estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a crecer a este amor, Señor, que no existe en nosotros, pero que por el Espíritu y tu palabra lo desarrollamos cada día. Así como David dijo, Señor, crea en mí, mi Dios, un corazón puro que busque las cosas puras, para que nuestro corazón sea purificado en ti, Señor. Derrama, Señor, tu presencia en nuestras vidas, para que podamos, Señor, evidenciar la luz en un mundo lleno de tinieblas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí. Gracias por esta palabra que, a pesar de que puede ser confrontativa, me alienta, me fortalece, me ubica en qué camino estoy, cómo está mi corazón, para no hacernos ideas personales de que estamos bien, sabiendo que no estamos bien. Que tu sangre derramada en la cruz purifique nuestras vidas y nos libre de toda maldad. En este día reconocemos que necesitamos crecer en piedad, añadiendo a la fe virtud en excelencia. A esa excelencia poniendo conocimiento de tu palabra en ciencia. A esa ciencia dominio propio, controlando nuestras emociones y los apetitos que batallan contra el alma. A esa dominio propio, control, ponemos paciencia, es soportar las aflicciones de la vida cristiana. Y a esa paciencia añadimos en este día piedad. La piedad que es conforme a tu evangelio, aquella que produce un fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos.